Hola a todos, hoy tenemos a un invitado muy especial, Arturo. Arturo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. No, no, muchas gracias a vosotros. Arturo es un neurólogo ya jubilado, pero ha dirigido la sección de neurología del Hospital de Santiago en Vitoria y también es un gran músico. ¿Qué tocabas el piano, Arturo, era? Bueno, he tocado un poco de muchas cosas, básicamente el piano, pero luego he jugado con el violonchelo, flauta, bueno, un poco así. Muchas habilidades. Sí. Pero la que venimos hoy a compartir con los que nos están oyendo es la capacidad de Arturo, porque él tiene un enfoque que apuesta por un modelo pedagógico para el enfrentamiento del dolor cuando no hay una patología orgánica, como es el caso de la migraña o de la fibromialgia. Tienen un activo blog que se llama No Pain, No Pain. Yo os pondré todos los enlaces abajo. Es decir, que conocer el dolor hace que no tengas dolor, ¿no? Así un poco simplificado. Y también es autor de 2 libros, el primero, Jaqueca, análisis neurobiológico del dolor irracional, y el segundo, el imprescindible, que todo el mundo debe de leer si tiene migraña, os lo recomiendo, el conocido pesadilla cerebral. Y dime, Arturo, para comenzar, defínenos un poco qué es el dolor. Bueno, el dolor es un contenido de la conciencia, ¿no? La conciencia, lo que nosotros sentimos cuando residimos en un cuerpo, es lo que el propio organismo valora como situación del organismo, sus riesgos, sus amenazas, etcétera. Entonces, el dolor es una de las muchas formas que el organismo se pone en contacto con nosotros y a través del cual sentimos o sabemos que en ese momento, si duele en esa zona, el organismo está valorando amenaza. Esta valoración puede estar justificada porque realmente hay algo o puede no estarlo. Puede ser una falsa alarma, una evaluación errónea de amenaza. Muy interesante esto que dices, la valoración, ¿no? Con la información del que dispone el cerebro, él decide si provocar el dolor o no, haya o no un daño, como bien has dicho, ¿no? Como decía Ramachandra, el dolor es una opinión cerebral, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, yo creo que ese es el concepto clave de todo esto. El organismo siempre se está evaluando, ¿no? Además, no solo en nuestro caso, el organismo humano, toda la vida en sus formas más simples, la biología es una forma de organizarse que permite evaluar, anticipar, y actuar no después de que algo suceda, sino antes de que suceda incluso, ¿no? Entonces, en la especie humana, esta capacidad de imaginar, anticipar o predecir la realidad es donde encuentra la máxima expresión, ¿no? Eso está bien que sea así, nos permite sobrevivir, pero aumenta el número de errores de valoración, ¿no? Entonces, todo lo que recibimos en la conciencia es la consecuencia de un proceso evaluativo que es continuo, como la respiración o la circulación, etc. Me gusta que hayas dicho esto de la evaluación, ¿no? Y del error. Muchas veces pensamos que el cerebro es absolutamente perfecto, como si fuera una máquina y que no se equivoca. Y en el caso de la migraña, pues como has dicho muy bien, no es así. Explícanos un poco más esto de la alarma. Tú utilizas una metáfora de un edificio, ¿verdad? Bueno, sí, se pueden utilizar varias metáforas, pero yo creo que la más expresiva, más plástica, es la de un sistema de seguridad. El dolor sería el equivalente al sonido de la alarma. Cuando recibimos esa notificación en forma de un sonido estridente, desagradable, que nos obliga a buscar la solución para que deje de molestar, cuando recibimos el sonido no podemos hacer una evaluación de lo que está pasando. Tenemos que hacer esa valoración. Tenemos que ir a la casa y ver, hacernos preguntas, hacer comprobaciones, etcétera. Si ese sistema de alarma está sonando reiteradamente y todas las ocasiones no encontramos ningún efecto de una situación violenta, la conclusión lógica sería que el sistema comete errores de valoración de amenaza, que nos obligarían pues, a cambiar la manera como el sistema evalúa la amenaza o la evidencia o la sospecha de robo o de un episodio violento, ¿no? Con el dolor pasa lo mismo. Cuando duele, nos obliga a averiguar si hay algo que explique y justifique ese dolor. Si reiteradamente no lo hay, eso debería hacernos considerar que el sistema evaluativo está cometiendo errores. Y yo creo que eso es la clave, ¿no? La pregunta sería hasta qué punto nosotros podemos modificar esos errores evaluativos y sobre todo
tenemos que conocer si estamos aumentando la cuota de errores con la manera de interpretarlo, ¿no? Y claro, si ponemos una etiqueta de enfermedad, realmente lo que estamos haciendo es confirmar el error, consolidarlo. Claro, y salvando las distancias, yo también utilizo a veces la metáfora de que es como una alergia, ¿no? Que el sistema inmune arranca todas las alarmas y es pelo de perro o polen de las flores, no es una bacteria o un virus. Has hecho una reflexión en la que me gustaría ahondar de la función del dolor. Entonces, la función del dolor, no solo en la migraña, ¿cuál es? Hombre, la función del dolor es primero atraer nuestra atención hacia una cuestión de organismo. Normalmente el individuo está a sus cosas, ¿no? Está interactuando socialmente o desarrollando sus objetivos como persona, ¿no? Entonces, de vez en cuando recibimos notificaciones de organismo. Lo mismo que con el ejemplo de la alarma, pues podemos recibir notificaciones del edificio, digamos, donde estamos, ¿no? Y entonces, esa condición del dolor nos obliga a prestar atención al organismo y además, como tiene esa condición de desagradable, pues consigue que dediquemos la atención a una posible cuestión de organismo. Y nos obliga pues a hacer indagaciones, a preguntar. Lo que pasa es que nosotros estamos organizados como una sociedad en la cual tenemos expertos que nos resuelven las preguntas. Entonces, estaría muy bien si las preguntas sobre el dolor a expertos generaran respuestas lógicas y que nos ayudaran. Pero lamentablemente, cuando no hay una causa que explica el dolor, cuando no han entrado a robar, cuando no se ha caído el edificio, etcétera, el tipo de respuestas que nos dan los expertos no solo no aclaran nada, incluso confiesan que, por ejemplo, la migraña o la fibromialgia son enfermedades misteriosas. O sea, que la casa que está venga a activar la alarma sería una casa misteriosa. Claro, residir en una casa misteriosa es un problema. No se puede residir con comodidad y la incertidumbre aumenta el miedo, la tensión y eso aumenta el número de activaciones innecesarias, ¿no? Entonces, el dolor tiene una función biológica básica, fundamental, pero el organismo tiene que aprender a gestionar esas valoraciones de amenaza. Y ahí es donde aparece el problema. Hay un proceso de aprendizaje que está guiado y tutelado por la cultura experta y los contenidos de esa cultura a veces no ayudan, sino que aumentan la cuota de error. Entonces nosotros lo que intentamos es explicar este proceso a los pacientes para recuperar la convicción de organismo sano, que entren en la casa aunque esté sonando la alarma y que vivan en la casa tranquilamente porque saben que no hay peligro. Y entonces esta residencia tranquila en la casa hace que el sistema vaya aprendiendo de la convicción del propio individuo y el número de activaciones innecesarias va disminuyendo. Y eso es lo que haces tú ahora, ¿no? Promover una cultura no errónea, como estás definiendo, ¿no? Y para ello haces unos cursos en Vitoria periódicamente. No sé si los haces cada 3 meses, tiene una periodicidad o no está pautado. No lo sé, eso depende de mi hija, que es la que lleva la gestión. Entonces, depende un poco cómo tenga su agenda personal, que está bastante agitada a veces, los niños y el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ella tiene la oportunidad, pues ahí está, podemos convocar otro curso. Yo obedezco y ya está. Pues cuando Maite nos deja, Arturo hace estos maravillosos cursos. Os recomiendo que os suscribáis a su blog porque allí él va avisando cada vez que hay una nueva edición. Me consta que hace 15 días habéis tenido la segunda de revisión de un grupo de pacientes y las mejorías, aunque hay que ir sin expectativas a este curso, simplemente a aprender acerca de la biología del dolor. Dime, las personas que asisten, ¿vosotros qué detectáis? ¿Qué mejoras obtienen? Bueno, estadísticamente hacemos una evaluación bastante simple, pero bueno, la gente está contenta. Yo creo que se puede cuantificar alrededor del 70% de disminución de días de dolor, de consumo de calmantes. Y luego hay un aspecto también que es importante, que aunque siguen teniendo dolor, ya no les afecta, no les hace sufrir tanto, no les roba la atención al dolor tanto y recuperan actividades normales, sociales. O sea, pierden el miedo al dolor, ¿no? Y en muchos casos las crisis desaparecen.
Nosotros no, yo creo que el objetivo no es que desaparezca el dolor. Eso es lo que parece que interesa, ¿no? Nosotros nos centramos en la comprensión del proceso. O sea, no les damos pautas para aliviar el dolor, qué tienen que hacer para que no duela, ¿no? Qué tienen que conocer para gestionarse a sí mismos. Y entonces lo hacen. Pues ellos son conscientes de que el conocimiento del proceso les ayuda, les sirve como un punto de apoyo para desarrollar conductas de afrontamiento razonables, sin miedo. El miedo se combate con el conocimiento. Aquí, en el fondo, ahí es un miedo que está incrustado en el organismo y que contagia al individuo. Porque el organismo puede tener miedo al daño, ¿no? A la pérdida de integridad física. Y consigue la implicación del individuo con el miedo al dolor, ¿no? Entonces son dos miedos distintos, pero son dos planos que se integran y hacen un bucle horrible que alcanza los máximos niveles de intensidad del dolor. Yo tuve la suerte de asistir el año pasado a tu curso y, pese a que no es el objetivo, como tú dices, una de las chicas ahí asistentes, Nuria, una profesora a la que entrevisté en mi blog, pues se curó definitivamente de sus migrañas. O sea que, como dices, el miedo se combate con conocimiento, ¿no? Porque a veces es el miedo a que aparezca una crisis, a hacer algo que la desencadene, cuando está bien demostrado que la migraña sigue otras pautas y que no por tomarte una copa de vino o porque haya un día de tormenta nos va a afectar y nos va a desembocar en una crisis. Eso es algo que las personas que no te conozcan les puede impactar, pero es así. Yo soy exmigrañosa desde hace 11 años y a mí ni las tormentas, ni la menstruación, ni los enfados me provocan ya dolor. Lo he desaprendido. Sí, sí. Sí, por ejemplo, con la menstruación, que es un activador de crisis de migraña en las mujeres muy común, ¿no? Pues nosotros explicamos el proceso de la menstruación desde la biología, ¿no? Indicamos qué sentido tiene evolutivamente, pues hay un desarrollo de una construcción de un nido en la mucosa uterina para cuando llegue el óvulo fecundado. Si el óvulo no llega fecundado, se desactiva el nido, ¿no? Claro, eso es una mucosa con mucha vascularización, preparada para alimentar a un embrión, ¿no? Pero ese proceso de caída de la mucosa es un proceso que se conoce, que es la apoptosis, ¿no? Que apoptosis es la caída de la hoja, ¿no? Que sería el equivalente a la caída de la hoja de un árbol decidida por el propio árbol en base a unas condiciones ambientales, ¿no? Y eso es un proceso delicado que normalmente no supone una amenaza para el árbol y que no tendría que activar recursos de vigilancia, de protección, es decir, dolor, ¿no? Entonces, esto permite interiorizar el proceso de reconocimiento. Y hubo una mujer, por ejemplo, que se libró de las migrañas menstruales, incluso del dolor de la menstruación. Y decía que cuando notaba que llegaba la menstruación o que iba a llegar, hacía la reflexión, ya es otoño en mi útero. Haciendo una imaginación, una comparación con la caída de la hoja de un árbol, pues ella interiorizaba la caída de la mucosa uterina delicada. Y volviendo al tema de los cursos, el acceso es totalmente libre. Yo fui a tu curso y no tenía migraña, aunque había otras personas que sí. Y me gustaría preguntarte, aunque el mundo de la fisioterapia está cambiando, ¿qué profesionales sanitarios asisten a estos eventos? ¿Alguien tiene interés en esto? Bueno, básicamente sí, asisten pacientes y a veces viene algún profesional. No tenemos cuantificado si viene algún profesional sin tener migraña, normalmente son fisios. También han venido y van viniendo ya últimamente más médicos de atención primaria. Algún psicólogo, alguna enfermera. Lo que no vienen son neurólogos. Y eso es Pese a que ellos tienen migraña, ¿no? Pese a que un elevado porcentaje de neurólogos sufre de migraña. Sí, sí, sí. Sí, pues tiene una lógica desde la perspectiva de la hipótesis evaluativa y el aprendizaje guiado por expertos. Si el modelo teórico que los expertos proponen consolida el error evaluativo, lógicamente los que predican esa propuesta están más expuestos. O sea que podríamos considerar las ideas o las creencias como gérmenes, digamos. Claro, estarían más expuestos al contagio, ¿no? Y de hecho es así, sí, la incidencia de migraña en neurólogos, bueno, es pues, muchas veces superior a la población normal. Y además, curiosamente, esto no ha producido
artículos de investigación, porque si donde habría que investigar, por ejemplo, si la tesis de la migraña genética es cierta, pues lo lógico sería hacer un análisis de qué genes tienen los neurólogos que explican la alta incidencia de migraña, pero no se ha hecho. Bueno, pero sí es bueno que empiece a haber un goteo de profesionales que a título individual, en la fisioterapia es a título colectivo. Me invitan a dar cursos en escuelas universitarias o el Colegio Oficial de Fisioterapeutas. También me ha invitado el Colegio Oficial de Psicólogos de Vizcaya y he dado cursos, pero desde la neurología no hay interés en esto. No solo en la migraña, sino por la fibromialgia o en el dolor crónico, ¿no? Y yo creo que es un profundo error, porque el dolor es un producto neuronal. Claro. Los neurólogos pues, tendrían que interesarse por la función defensiva de las neuronas. Como hacen los inmunólogos, pues se ocupan de las enfermedades autoinmunes, ¿no? No tiene sentido que los neurólogos no se ocupen de las enfermedades autoneuronales o como se quiera llamar. Realmente el término correcto sería patología autoneuroinmune, ¿no? El sistema inmune y el sistema nervioso están altamente integrados y no se puede desgajar su estudio. Claro, eso es un cambio de paradigma, no hay daño, ¿no? Me sorprendió muchísimo un caso clínico que explicaste tú en el curso de un señor que estaba trabajando en la obra y pisó un clavo, ¿no? Y el señor tenía verdaderamente dolor, tuvieron que anestesiarlo y al cortarle el zapato vieron que el clavo le atravesaba a los dos dedos y no había daño, pero él sentía realmente dolor porque su cerebro había cometido un error evaluando con la información que tenía lo que estaba sucediendo. Sí. Eso es así porque la bota era opaca. Si vieras que transparente, no. La bota es opaca, tú ves un clavo que atraviesa aquello y en el contexto ese de la sorpresa y el miedo, pues puede más lo que el cerebro imagina que la verdad. Si la bota fuera transparente y hubiera información disponible para el individuo en ese momento, probablemente no habría existido el dolor. Eso es lo que pasa con la opacidad del organismo. Claro, nosotros podemos hacer comprobaciones de que en superficie no hay nada, pero no podemos tener la certeza que en el interior no haya algo. Entonces ese esquema de la bota opaca funciona. Por eso es bueno generar información sobre lo opaco. Y ahí viene la información de expertos, ¿no? Claro, si te dan una información que lo que hace es en vez de eliminar la incertidumbre, la cronifica, la consolida, pues tenemos un problema serio. Sí, que no te ponen la etiqueta, pues es complicado. Uno de mis mayores miedos cuando tenía migraña era que me estuviera dando un ictus o algo vascular, porque aunque el cambio de paradigma es difícil, sí que cambian del origen de la migraña prácticamente sin que nos demos cuenta. Hemos pasado de que la migraña es una inflamación vascular, de que se debe al nervio trigémino. Luego pasamos la moda, si se me permite decir, al del DAO. Y ahora parece que estamos con que es algo muscular y que tenemos que utilizar Botox. Ha habido una evolución. Sí, pero sí, lo del Botox incluso no tiene una explicación muscular. Se dan explicaciones neuronales. Pero sí, que estamos pasando, eso es lo que llaman el pensamiento diatésico, ¿no? La diátesis. Cuando se descubrió el ácido úrico, pues todas las enfermedades estaban producidas por el ácido úrico. Cuando se ha descrito el genoma, pues todo. Parece que ahí está el árbol de la vida, el libro con todas las respuestas a todo, ¿no? Luego vino el conectoma, el proteinoma, el metaboloma, todo lo que acaba en oma, ¿no? Pero yo creo que debía entrar ya en la medicina en la trascendencia de los contenidos informativos, ¿no? O sea, que en los síndromes de sensibilización central, la migraña, fibromialgia, no se cuestiona la información, se cuestiona el procesamiento de la información. O sea, como que el cerebro procesa mal la información somática. No, se puede plantear, por lo menos como hipótesis de trabajo, el cerebro procesa bien la información que tiene, a la que tiene acceso. Y si gran parte de esa información no puede ser contrastada por los sentidos, sino que depende solo del nivel de aceptación en el cerebro, de lo que los expertos dicen, pues corremos el riesgo que si esos contenidos no son ciertos, pues el cerebro va a operar desde esa convicción. Entonces, si no cambiamos esos dogmas o esas creencias básicas, no podemos hacer nada.
Muy bien, Arturo, pues muchísimas gracias por haber estado unos minutos con nosotros, que sé que tienes la agenda apretada. Me quedo con la Hoy frase, tengo una comida, tengo que ir a cocinar. pues entonces eso es más importante hacer la comida para los hijos y para los nietos. Y me quedo con la frase de que el miedo se combate con conocimiento y por eso tienes un activo blog, tienes los libros, tienes los cursos y Sí. recomiendo a todo el mundo que lea la hipótesis de trabajo que vemos que Bueno, funciona. está tu blog también, ¿no? Ah, sí, yo también, yo también, yo también tengo un blog en donde comparto mis experiencias como ex migrañosa, yo desde un poco, desde los toros desde la barrera ya, Ah, y entonces, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado hoy. a ti por colaborar con la difusión de esto. Bueno,